para saludar con muchísimo gusto a la doctora en antropología y profesora del UNAM, la doctora Elisa Godínez. Doctora, bienvenida Sin Censura, ¿cómo está? Bienvenida al Golfo de México. Hola, Toño, muy buenos días, ¿cómo te va? Me da mucho gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues bien. Yo sé que vamos a platicar hoy del Poder Judicial, pero le gustaría darnos su opinión brevemente sobre esto del Golfo de América, el Golfo de México, simple y sencillamente para continuar con la temática. Y de nos vamos a lo que dijo la doctora, que no se trató de una renuncia del comité de evaluación, sino que simple y sencillamente la Corte los dejó sin trabajo, pero le gustaría hablarnos de su opinión. Fíjate que sí me gustaría comentarte una cosa. Hace rato estaba escuchándote, hace ratito, y decías, preguntabas que cómo se habían llamado las papas fritas en aquel episodio en el contexto de la guerra del Golfo. La guerra del Golfo, no, la guerra contra Irak, perdóname, yo estoy confundida ahorita. No, la guerra contra Irak que emprendió Estados Unidos después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en el 2001. Y es cierto, o sea, hubo esa iniciativa, como bien lo recordaste, y me puse a buscar y encontré que se llamaban Freedom Fries, las papas de la libertad. Freedom Fries. ¿No? Freedom Fries, ¿no? Lo cual, a ver, o sea, es ridículo porque son ocurrencias, ¿no? O sea, en ese momento, cuando se salió esa iniciativa, estaba también ahorita leyendo, que me parece que el gobierno de Francia dijo, es que ese es un no tema, ¿no? Nosotros nos ocupamos de los temas auténticos, no de los no temas, ¿no? Entonces, un poco, a ver, yo sé que en este contexto no puede no tener importancia que a nuestros vecinos del norte ahora se les ocurra eso y quieran entonces empezar a imponer vía la prensa y vía pues empresas tan grandes y tan poderosas como Google, ¿no? Que ya prácticamente que el Golfo de México se empiece a nombrar como ellos quieren. Yo creo que no es que no sea importante, pero lo cierto es que nosotros de este lado, y me parece que en muchos otros lugares del mundo, coincidimos en que, bueno, Estados Unidos y Donald Trump puede sacar los decretos que quiera y puede imponer las ocurrencias que quiera, pero pues fuera de Estados Unidos, pues no, sus decretos no operan, ¿no? Y parte de la resistencia que nosotros podemos ejercer, pues es precisamente no ceder, ¿no? Ante estas tonterías, porque la verdad que son unas tonterías. Claro, esas tonterías siempre traen trasfondo, ¿no? No son gratuitas ni son inocentes. Lo que esto está representando, en mi opinión, es dejar cada vez más claro y ejercer, digamos, una campaña mediática también y por estas vías de la afán y la política expansionista que trae este gobierno de manera más aguda. Porque lo cierto es que Estados Unidos siempre ha sido un país expansionista. O sea, no es algo nuevo. La doctrina Monroe nos da cuenta de eso, así como el tema del destino manifiesto, ¿no? Que se sienten un pueblo elegido por Dios para dominar América y desde su propio nombre, ¿no? Desde el propio nombre de ese país, que es Estados Unidos de América, pero que ellos, ¿no? Se dicen a sí mismos América, ¿no? Eso ya lo sabemos, y se apropian del nombre del continente. Y esa apropiación del nombre del continente, pues igual que esto, no es casual ni es ninguna inocentada, ¿no? Es el reflejo simbólico de que se sienten los dueños de todo el continente. Siempre ha sido así, perdón, tuvimos un problema ahí con el botón como de costumbre, doctora, le picamos y ya sabe. No, esto no es con Google, pero es con con otras plataformas del estilo que son efectivamente corporaciones.
Esa es la idea del destino manifiesto, imponer una idea, imponer una ideología, pues que es en estricto sentido. Lo estaba revisando por ahí en un libro, le voy a decir cómo se llama este libro. Se llama All the Real Indians Died Off and 20 Other Myths About Native Americans, de Roxanne Dunbar Ortiz y Dina Gilo Whittaker, de cómo es que en algún momento el destino manifiesto se tomó como una especie de religión muy asquerosa, una religión supremacista blanca, que efectivamente lo que intentaba, bueno, pues era cambiar la ideología y el planteamiento en cuanto a incluso palabras de la gente, y que fue intocable hasta mediados del siglo XX, el destino manifiesto. Fue cuando empezaron apenas los pueblos originarios de los Estados Unidos a poder defenderse y a cuestionarlo con algún tipo de apoyo. Pero pues bueno, esto en esta idea absolutista, esta idea imperialista con la que quieren mantener, vamos, sometido al mundo desde Estados Unidos. Fíjese, ahora que nos recuerda que no se dice que no eran Patriot Fries, sino Freedom Fries, incluso en eso, ¿no? Yo vivo aquí desde hace muchos años y hasta en eso me confundí en el nombre. ¿Quién se va a acordar dentro de 20 años del Golfo de América? ¿Quién verdaderamente le va a llamar Golfo de América a lo que hemos conocido como Golfo de México tradicionalmente durante, pues, siglos y siglos? Pero bueno, estas son algunas de las estupideces que ha venido promulgando este sujeto. ¿Qué le parece que vamos a lo importante, a lo interesante? Y que es que México efectivamente este año hará historia al elegir a sus impartidores de justicia. Y hoy en la conferencia de prensa mañanera, al parecer, bueno, pues no se le esperaban. Una compañera corresponsal le preguntó a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, sobre la renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial, y la doctora le dice, no, pues que no fue renuncia, más bien se quedaron sin trabajo porque así lo determinó la Corte. ¿Por qué no escuchamos? Es muy rápido lo que comenta la doctora y lo platicamos con la doctora Elisa Godínez aquí en Sin Censura. Presidenta, ayer pues se daba a conocer la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Conocer su opinión al respecto luego de que el Tribunal Electoral pues anunció que el Senado podía continuar con la selección de los aspirantes. Pues no fue de que el tribunal dijera que podía continuar el poder legislativo a través de la selección al azar, sino que fue una decisión de la Corte de no continuar con los trabajos. Entonces, pues sí, pues ya que tenía que hacer el comité, si ya no iban a trabajar. O sea, porque lo ponen así como, renuncian los... No, pues si ya no tenían trabajo, ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué resolvió el Tribunal Electoral? Que los 3,000 y tantos que quedaron en la primera selección de ese comité, el Senado de la República va a hacer una selección al azar de esas personas, y esas son las que van a participar como parte del Poder Judicial en la elección del 1 de junio. Gracias. Muy fácil, y bueno, esto también ha preocupado a algunos. Más adelante, doctora, querido público consentidor, preguntaron si no era un riesgo que de pronto pues permitieran este tipo de tácticas, el que sea ahora al azar la elección de los aspirantes, y la doctora les explica lo obvio. Oigan, pues ya pasaron el primer filtro, que es saber su promedio, su ensayo, etcétera. Pero fíjese cómo es que incluso, ¿no?, en la mañanera tratan de modificar el discurso, de confundir a la gente, doctora. Bueno, pues, ¿qué nos puede decir de esta determinación? Sí, totalmente, Toño. Hay una intencionalidad en muchos casos, y no solo en este tema, de algunos medios de comunicación, precisamente de, digamos, darle el spin y tergiversar lo que está realmente ocurriendo.
Por eso es muy importante que en espacios como este, digamos que desmenucemos o tratemos de desmenuzar bien cuál es el origen de todo esto. Digamos que en primer lugar lo que yo diría es que una cosa que tal vez no es tan importante, pero que a mí no me parece menor, que es la verdad que qué papelón, ¿no?, de estos integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que tengan que salir a renunciar ahora y que lejos de ser un motivo de orgullo como nos lo están, o como un motivo de admiración, como lo están queriendo vender en algunos medios de comunicación, algunas versiones, es de pena, porque como bien lo dijo la presidenta, o sea, pues ¿a qué se quedaban si ya no tienen nada más que hacer, digamos? Porque por una decisión que hay que analizar también, unilateral de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, de darle entrada a dos recursos que interpusieron dos jueces respectivamente, no me recuerdo de qué estados ahorita exactamente, pero son jueces que se tomaron la atribución que no les corresponde de emitir una suspensión definitiva al procedimiento porque las razones que sean. Aquí el tema, y lo que hay que recordar, es que esto es un procedimiento de corte electoral. Luego, entonces, el marco que tiene que regular este proceso lo define el Tribunal Electoral del Poder Judicial, no la Corte y no el Poder Judicial en estas instancias. Entonces, desde mi perspectiva, ¿no?, pues estos pobres integrantes del poder quedan pésimo, ¿no? Quedan malísimo, y a mí me daría un poco de pena, porque si yo fuera parte de eso, ¿no? Porque es como, exactamente quedas como tonto, porque ya te quitaron la chamba, ya no tienes nada que hacer, y pues ¿qué te queda, no? Pues nada más que renunciar. Ahora, vuelvo al tema de que lo están queriendo presentar como estos miembros del comité están actuando de manera muy recta porque están siguiendo, ¿no?, las indicaciones de estas suspensiones definitivas y no quieren incurrir en ningún delito y bla, bla, bla. Claro, pero volvemos a lo mismo. O sea, estas suspensiones de dos jueces de no sé dónde, Jalisco y no sé dónde, no recuerdo el otro estado, realmente no tienen lugar, porque quien decide sobre esa materia, volvemos, es el Tribunal Electoral, ¿no? No un juez federal. Entonces, yo lo que veo en todo esto es, en primer lugar, que es un intento más de todos los que ha habido, de parte de los intereses que controlan al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia para descarrilar la reforma judicial, que no es la primera vez, ya hemos visto todo lo que han hecho y este es un intento más de intentar descarrilar ese proceso. En segundo lugar, yo creo que estamos ya prácticamente en la antesala, ¿no?, en los minutos finales, casi que en el tiempo extra, de la derrota absoluta de la ministra o presidenta Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia, quien ha sido un factor que ha precisamente jugado de manera parcial en favor de los intereses que controlan precisamente al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia. Ella es, digamos, su jugadora. Y ella no ha sido imparcial, más bien ha sido todo lo contrario, ha sido totalmente parcial y ha sido la, digamos, principal actriz, pues, de esta puesta en escena que es la oposición en contra de la reforma judicial. Y en tercer lugar, diría que esto nada más viene a confirmar que precisamente el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia están capturadas desde hace mucho tiempo por estos poderes fácticos, que muchos
están abiertamente en la oposición, otros de manera más velada, no se muestran tanto, pero son los poderes fácticos que están todos en contra del régimen de la Cuarta Transformación, ¿no? Y que han encontrado en ese reducto de la Suprema Corte y el Poder Judicial, pues una de las últimas trincheras que les queda para oponerse pues a este régimen. Yo creo que todavía tendrían algunos haces bajo la manga, vamos a decirlo así, doctora. Siguen detentando con mucha fuerza al Poder Judicial de aquí hasta este verano. Estarán ellos al frente del Poder Judicial, van a seguir determinando. Ya no tienen esa mayoría en la Suprema Corte con la que hacían y deshacían, pero siguen detentando el poder. ¿Usted cree que de alguna u otra forma, ya para cerrar, no quitarle más su tiempo, cree que de alguna u otra forma podrían en el Poder Judicial tener algún otro tipo de estratagema para intentar minar la elección de impartidores de justicia en junio? Sí, a ver, yo creo que de seguro tienen otras estrategias guardadas, o sea, no se van a quedar cruzados de brazos, ¿no? Lo que pasa es que están peleando como gatos boca arriba, intentando a toda costa ver de qué manera alguna de sus tantas intentos pega, ¿no? A lo mejor pega y es como dice el dicho, a ver si es chicle y pega, ¿no? Pero lo cierto es que la correlación de fuerzas en este momento no les favorece a ellos. Y sí, claro, lo van a seguir intentando, yo creo que hasta lo último, ¿no? Pero cada vez creo, en mi opinión, que quedan mucho más expuestos, quedan mucho más claro, se desnudan totalmente como lo que han sido, un poder que, digamos, en su mayoría, pues no quiere perder privilegios, ¿no? No quiere perder las prebendas que tiene, no quieren perder ese control y sobre todo, y yo por eso insisto en eso, porque una de las razones que tanto alegan quienes se han opuesto a la reforma judicial y el discurso que se construye en torno a esta oposición es que con la reforma judicial lo que ocurriría, según ellos, es que el gobierno y en particular el Poder Ejecutivo va a tener total control sobre el Poder Judicial, ¿no? Y que entonces eso representa una amenaza en términos democráticos porque es la captura, ellos hablan así, del Poder Judicial por parte, digamos, de un poder, entre comillas, autoritario, le pongo yo. Y aquí, más bien lo que vemos es que nadie quiere hablar un poco del elefante en la sala, ¿no? O sea, y el elefante es en la sala es que ese poder judicial desde hace décadas está capturado por los poderes fácticos de este país. ¿Y cuáles son los poderes fácticos de este país? Bueno, pues el poder económico, también el crimen organizado, por decir dos, ¿no? Por decir dos. Y ahí tenemos ejemplos para dar y regalar. Solamente voy a recordar, no me voy a detener en ellos. El poder económico, con lo que ha ocurrido en el caso de un empresario tan fraudulento como Ricardo Salinas Pliego, que, bueno, con las artimañas correspondientes, había estado logrando que el Poder Judicial y específicamente la Suprema Corte de Justicia metieran en un cajón todos los procedimientos que, digamos, tiene el Estado mexicano en su contra por la falta de pago de impuestos que asciende a cifras millonarias. Ese es un caso. Y por otro lado tenemos estos otros casos, tal vez no en la Suprema Corte de Justicia, sino más bien en las instancias, digamos, menores del Poder Judicial, con todos estos jueces, ¿no? Que cada tanto es bueno recordar los nombres, y eso es importante que se haya hecho en las conferencias mañaneras, de estos jueces que con sabadazos y con otro tipo de estrategias dejan en libertad a los criminales más conspicuos, ¿no?
y por un detalle en el procedimiento, dicen que puede seguir su proceso en libertad o coartan, digamos, esta prisión preventiva oficiosa para casos donde debería, en donde más debería ejercerse. Y bueno, ahí vemos cómo ha sido, ¿no? El papel de este poder, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, seguramente vamos a atestiguar otro tipo de estrategias en donde se van a intentar defender como lo que son gatos boca arriba, ya en vías de perder, ¿no? De perder la partida. Pero me queda muy claro que las condiciones en el país hoy son otras y la correlación de fuerzas, como digo, no les favorece a ellos. Yo creo que cada vez más el pueblo de México está enterado y sigue apoyando pues el conjunto de propuestas por las que votó en el año pasado. Y una de esas pues fue la reforma judicial. Pues vamos a ver en qué termina todo esto. Yo creo que va a terminar en una situación más bien positiva y estaremos platicándolo con usted seguramente, doctora, aquí en Sin Censura cuando se dé esa elección, disfrutando de nuevas juzgadoras, de nuevos juzgadores para México. Mientras tanto, bueno, además de agradecerle por este interesante análisis, le pido que por favor nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Claro que sí, Toño. Bueno, primero que nada, agradecerles mucho siempre la invitación. Es un placer para mí compartir con ustedes y con el público de Sin Censura. Yo básicamente, pues, ando sobre todo en el llamado X, yo les sigo diciendo Twitter, pero bueno, ahí me pueden encontrar. Mi arroba es @t de Toño A, 3 Ns y T, Tanit, y ahí lo pueden ver en la pantalla y me va a dar mucho gusto verlos allá. La doctora en antropología y profesora de la UNAM, la querida doctora Elisa Godínez, aquí en Sin Censura. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.